Hola a todos. En el episodio de hoy entramos en un momento asfixiante donde la tragedia, el arrepentimiento y el amor de una madre chocan de la forma más brutal. Jung, un policía con mucha experiencia, está totalmente absorbido buscando dinero sin saber que su madre ha sufrido un grave accidente. Llamadas sin respuesta, una corazonada intensa y una ansiedad creciente lo obligan a pedir ayuda a sus compañeros para rastrear la última señal del teléfono. El bosque desierto y silencioso es rápidamente acordonado. Comienza la búsqueda. Cualquier pequeño indicio puede conducir a una verdad de vida o muerte. Pero la gran pregunta es esta: ¿podrá escapar el despiadado prestamista que cometió este crimen? Cuando Jung es al mismo tiempo un hijo desesperado buscando a su madre y un policía frente a un delito grave, ¿qué elegirá, sus emociones o la justicia? ¿Será la ley lo suficientemente rápida para capturar al culpable antes de que borre todas las huellas? En medio de la noche del bosque profundo y de un silencio aterrador, comienza una carrera contrarreloj. No solo para salvar a la madre de Jung, sino también para sacar a la luz al responsable. Al mismo tiempo, Jo Ai-ka, una mujer marcada por profundas heridas del pasado, entra en pánico al darse cuenta de que Jung está enfrentando un peligro real. Entre el amor, la culpa y la responsabilidad, cada personaje queda atrapado en un torbellino de errores antiguos y un precio demasiado alto que pagar. Quédense con nosotros para seguir el desarrollo de esta historia llena de tensión. Si el contenido les resulta interesante, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse los próximos episodios. Gracias por acompañarnos. No le quedó otra opción. Jung se vio obligado a hacer algo que nunca quiso hacer en una situación así: llamar a la comisaría donde trabajaba. Su voz se volvió más grave, intentando mantenerse sereno mientras pedía al departamento técnico que ayudara a rastrear la última ubicación del teléfono de su madre. Aunque era policía en ese instante, ya no actuaba como un agente de la ley, sino como un hijo aterrorizado ante la posibilidad de perder a su madre. La espera se hizo interminable. Cada segundo que pasaba le pesaba en el pecho. Entonces llegó el aviso. La última señal del teléfono provenía de un bosque aislado no muy lejos de la casa de su madre, un lugar por el que casi nadie pasaba. De inmediato la policía consideró que se trataba de algo anormal y comenzó a acordonar la zona, revisando los senderos que conducían al interior del bosque. Al escuchar el lugar mencionado, un escalofrío recorrió la espalda de Jung. El instinto de alguien que había enfrentado el crimen durante años le gritaba que algo terrible había ocurrido. La imagen del prestamista violento, las amenazas previas y la cita ambigua de su madre se unieron de pronto en un cuadro aterrador. En la mente de Jung solo quedó un pensamiento: su madre podía haber sido atacada. Sin perder un solo segundo más, Jung se preparó rápidamente, se puso la chaqueta y tomó el vehículo. Decidió ir él mismo a seguir el rastro de esa última ubicación, aún sabiendo que lo que lo esperaba podía ser peligroso. En ese momento, todos los procedimientos y todos los miedos quedaron a un lado. Solo quedaba una determinación: encontrar a su madre, ya fuera con vida, o al menos para conocer la verdad más dolorosa. Cuando Jung llegó al bosque desolado, el ambiente frío y silencioso le oprimió el pecho. Los árboles densos, los senderos cubiertos de hojas secas, todo estaba inquietantemente quieto. Apagó el motor de la moto, se quedó inmóvil unos segundos para tranquilizarse y luego comenzó a seguir la ubicación de la última señal que sus compañeros le habían enviado. Jung se agachó y examinó con cuidado cada rastro en el suelo. Bajo la capa de hojas podridas encontró señales claras de forcejeo, ramas rotas, tierra removida, huellas desordenadas superpuestas unas sobre otras. En algunos puntos incluso se veían marcas de arrastre, como si hubiera ocurrido una lucha violenta. Al ver esas señales, el corazón de Jung se contrajo de dolor. Sabía con certeza que su madre había estado allí, que había enfrentado la violencia en ese lugar tan apartado.
Sin embargo, lo que más lo desconcertó fue la ausencia total de sangre, ni una sola gota. Revisó cada metro del terreno, cada arbusto, incluso se acercó al borde del barranco cercano, llamando en voz baja el nombre de su madre con desesperación. Solo el silbido del viento entre las hojas le respondió. No había nadie, ninguna señal clara de dónde estaba ella, si seguía con vida o si había sido llevada a otro lugar. La desesperación le subió hasta la garganta. Como policía, Jung entendía perfectamente lo que eso significaba, o su madre había sido sacada de la escena, o las pruebas más importantes habían sido borradas. Se quedó de pie en medio del bosque con los puños apretados, los ojos enrojecidos pero sin llorar. Por primera vez en su vida, Jung se sintió completamente impotente, atrapado entre la frágil línea de la esperanza y el miedo absoluto. Aunque no encontró a su madre, había algo de lo que estaba seguro: aquello no había sido un accidente. Y no se detendría hasta descubrir la verdad, sin importar cuán alto fuera el precio. En un rincón profundo del bosque, donde la luz del sol casi no logra llegar, la madre de Jung yacía inmóvil dentro de una zanja estrecha cubierta de hojas podridas y barro húmedo. Su cuerpo estaba ladeado, una parte apoyada contra la fría pared de tierra, la otra hundida en la oscuridad. Su cabello canoso estaba lleno de tierra y arena, su rostro pálido y sin color, y los ojos entrecerrados como si hubiera quedado completamente exhausta tras la terrible caída. Su respiración era tan débil que apenas se percibía. Cada aliento era una lucha silenciosa entre la vida y la muerte. En sus brazos delgados se marcaban claramente los moretones, y en la frente tenía una herida ya seca, prueba de la brutal agresión sufrida antes de ser empujada a ese lugar. El dolor hacía que su conciencia se apagara y volviera de forma intermitente, dejando solo recuerdos fragmentados, gritos, un empujón violento y la desesperación del momento en que cayó sin poder hacer nada. A su alrededor, el bosque seguía indiferente, como si nunca hubiera presenciado esa tragedia. El viento pasaba entre las copas de los árboles produciendo un murmullo frío y ajeno. No había pasos, no había voces. Nadie sabía que allí, en ese lugar, una madre se encontraba al borde de la vida. Su teléfono se había apagado y yacía en algún punto bajo las hojas secas, cortando también su última esperanza de ser encontrada. En medio de su delirio, sus labios se movían levemente llamando el nombre de su hijo de forma inconsciente. Ese llamado se perdía en la profundidad del bosque sin que nadie lo escuchara. El tiempo avanzaba con una lentitud cruel. Cada minuto era una prueba de supervivencia. Solo un poco más de demora y ese bosque desolado podría convertirse en el lugar donde una vida se apagara en silencio, con dolor y sin una despedida. El día ya estaba cayendo y Jung aún no regresaba. En la casa silenciosa, Hwaika caminaba de un lado a otro sin poder calmarse, con el corazón oprimido por una corazonada vaga pero inquietante. Al final no pudo soportarlo más y tomó el teléfono para llamarlo. El timbre sonó apenas un instante antes de que él contestara, pero su voz se escuchaba ronca y más tensa de lo habitual. Con solo oírlo, el corazón de Hwaika se encogió aún más. Le preguntó de inmediato dónde estaba y por qué no había vuelto. Jung guardó silencio unos segundos y luego, tratando de mantener la calma, dijo que estaba en medio de una misión, que todo estaba bajo control y que no se preocupara. Justamente esa forma exagerada de tranquilizarla fue lo que hizo que Hwaika se sintiera todavía más intranquila. Ella lo conocía demasiado bien. Cuando decía "no pasa nada" con ese tono, significaba que estaba enfrentando algo muy serio.
Huayca recordó lo que él había dicho antes de salir de casa, que iría a ver a su madre para llevarle el dinero y terminar de una vez por todas con la deuda con el prestamista. Desde ese momento ella ya no había estado tranquila. Ahora, al escuchar su voz mezclada con el sonido del viento y ruidos extraños, estaba cada vez más segura de que Hung se encontraba en un lugar peligroso, uno que no quería que ella supiera. Tratando de contener las lágrimas, le preguntó si estaba realmente a salvo. Hung volvió a repetir que estaba bien que confiara en él, pero cuanto más lo escuchaba, más se le cerraba la garganta a Huayca. Se sentía impotente por no poder estar a su lado en ese momento, por no poder verlo con sus propios ojos. Cuando la llamada terminó, Huayca ya no pudo contenerse. Se dejó caer al suelo y las lágrimas brotaron sin control. Su llanto resonó en la casa vacía. Era el miedo por Hung y al mismo tiempo la dolorosa intuición de que la tragedia se acercaba y que esta vez no sabía si llegaría a tiempo para detenerla. Al mismo tiempo que Huayca se derrumbaba entre lágrimas en otro lugar, la maquinaria de la policía ya había empezado a ponerse en marcha. La última señal de ubicación del teléfono de la madre de Hung fue localizada en un bosque desolado no muy lejos de la zona residencial, pero prácticamente aislado del resto. En cuanto se recibió la información, el mando dio la orden de desplegar fuerzas. Los vehículos policiales avanzaron uno tras otro por el camino de tierra irregular que conducía al bosque, con los faros rompiendo la luz del atardecer que caía rápidamente. Hung estaba en el lugar desde temprano. Permanecía de pie en el borde del bosque, observando con tensión cómo los grupos de policías se dispersaban en distintas direcciones. Su rostro estaba demacrado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y por una preocupación imposible de expresar con palabras. Aunque era un agente con mucha experiencia en ese momento, ya no podía mantener la calma habitual. En su mente solo había una pregunta: ¿dónde estaba su madre? La zona fue acordonada de inmediato. La cinta amarilla de seguridad se extendió alrededor del área sospechosa para impedir el acceso de personas ajenas. Los equipos se dividieron para revisar cada metro del terreno, cada sendero estrecho, cada arbusto denso. El ambiente se volvió pesado. Solo se escuchaban pasos, el ruido intermitente de los radios y el crujir de las hojas secas bajo las botas. Un equipo de rastreo encontró las primeras señales anormales: vegetación aplastada, tierra removida, como si hubiera habido un forcejeo. Bajo la luz de las linternas aparecieron marcas de arrastre poco visibles sobre el suelo húmedo que se dirigían hacia una pendiente más profunda dentro del bosque. Al recibir la noticia, el corazón de Hung se encogió. De inmediato pidió acompañar al equipo de búsqueda, ignorando las advertencias de sus compañeros. Cuanto más avanzaban, más espeso y oscuro se volvía el bosque. La luz natural prácticamente había desaparecido, quedando solo los haces temblorosos de las linternas entre una ligera neblina. El aire era frío y húmedo, y el olor a tierra mezclado con la inquietud hacía que todos estuvieran en máxima tensión. Cada paso llevaba consigo una esperanza frágil, la esperanza de que aún no fuera demasiado tarde. En un pequeño claro, los investigadores hallaron más indicios de violencia: ramas rotas largas, marcas de deslizamiento en el suelo, incluso algunas gotas de sangre seca mezcladas con el barro. No eran muchas, pero suficientes para confirmar que aquello no había sido una simple reunión. Hung se quedó inmóvil al ver esas señales. Se agachó y tocó con cuidado el suelo frío, como si estuviera tocando su miedo más profundo. El mando ordenó intensificar la búsqueda. Se trajeron perros rastreadores al lugar. Sus ladridos resonaron en el bosque silencioso, rompiendo la pesada quietud. Los agentes revisaban uno a uno cada grieta entre las rocas, cada zanja, cada tramo resbaladizo que pudiera conducir a un barranco. Todos sabían que si había ocurrido algo grave, el tiempo era un factor decisivo. Hung caminaba entre los equipos sin apartar la mirada del suelo.
Cada vez que alguien gritaba o hacía una señal, su corazón daba un salto entre la esperanza y el miedo. Se obligaba a mantenerse lúcido recordándose a sí mismo que debía pensar como policía y no dejarse dominar por las emociones. Pero cuanto más lo intentaba, más clara aparecía la imagen de su madre en su mente, una mujer con muchos errores, pero que seguía siendo su madre. La noche cayó más rápido de lo previsto. Se instalaron luces portátiles iluminando una parte del bosque como si fuera un escenario en medio de la oscuridad. La tensión lo envolvía todo. Los equipos informaban constantemente por radio, pero aún no había noticias decisivas. La espera se volvía una tortura para todos, especialmente para Jung. En una pendiente profunda, el equipo se encontró con un terreno extremadamente peligroso. El suelo estaba resbaladizo, lleno de rocas afiladas, y más abajo había una zanja profunda cubierta de hojas podridas. Se aseguraron cuerdas de seguridad y fueron descendiendo con extrema precaución uno por uno. Jung pidió ir con ese grupo. Se ató el arnés, respiró hondo y comenzó a bajar sintiendo cada paso como un peso sobre el pecho. Cerca del fondo de la zanja, un agente levantó la mano indicando que se detuvieran. Bajo la luz de la linterna entre las hojas secas y el barro, apareció un trozo de tela familiar. Jung lo vio y sintió que el corazón se le detenía. Era el color de la ropa que había visto llevar a su madre. Nadie dijo una palabra, pero todos entendieron lo que ese momento significaba. La búsqueda se intensificó al máximo. Cada centímetro alrededor del área fue revisado con extremo cuidado. Se escuchaban llamados en voz baja en medio del bosque como una mezcla de esperanza y plegaria. Jung permanecía inmóvil con los puños tan apretados que se le ponían blancos. Sabía que fuera cual fuera el resultado, ese instante cambiaría su vida para siempre. En la parte superior, el equipo médico ya estaba listo. La ambulancia permanecía encendida con las luces rojas y azules reflejándose en los troncos oscuros de los árboles. Nadie se atrevía a decir en voz alta el peor escenario, pero todos estaban preparados para cualquier desenlace. La búsqueda continuaba en plena noche en el frío del bosque profundo. Cada minuto que pasaba era asfixiante. Y en algún lugar de ese bosque, el destino de la madre de Jung, y también el futuro de Jung, pendía de una línea extremadamente frágil entre la vida y la muerte. La búsqueda continuó sin detenerse. Los equipos avanzaban con movimientos lentos pero constantes, como si cada paso tuviera que ser calculado con absoluta precisión. El bosque, ya completamente envuelto por la noche, parecía cerrarse sobre ellos. Las sombras se alargaban entre los troncos, y cada sonido, una rama quebrándose, una piedra rodando, hacía que todos giraran la cabeza de inmediato. Los perros rastreadores volvieron a tomar el rastro. Sus narices pegadas al suelo húmedo avanzaban tirando con fuerza de las correas. Los guías caminaban detrás, atentos a cualquier cambio en su comportamiento. De pronto uno de los perros se detuvo y emitió un ladrido corto seco. No era un ladrido de alerta, sino de confirmación. Había encontrado algo. Jung sintió cómo el aire se le quedaba atascado en el pecho. Los agentes se acercaron con cuidado. Bajo la luz de varias linternas apareció un tramo de tierra claramente removido. Las hojas estaban apartadas de forma irregular, como si alguien hubiera pasado arrastrando peso. El rastro continuaba cuesta abajo hacia una zona aún más empinada y peligrosa. Con cuidado, ordenó el jefe del equipo. Nadie se mueva sin asegurar el terreno. Colocaron nuevas cuerdas. 2 agentes descendieron primero para comprobar la estabilidad del suelo. El barro estaba resbaladizo y cada apoyo requería fuerza y concentración. Desde arriba, Jung observaba sin parpadear. Sus manos temblaban ligeramente, pero no se permitió apartar la vista. Cuando recibió la señal, descendió también. El descenso parecía interminable.
El silencio solo era interrumpido por respiraciones agitadas y el roce de las cuerdas contra las rocas. A mitad del trayecto, una linterna iluminó algo distinto entre el barro oscuro, un zapato. Era un zapato viejo cubierto de tierra ladeado como si hubiera sido arrancado del pie a la fuerza. Jung lo reconoció al instante. No hizo falta decir nada. Sus rodillas se aflojaron, pero logró mantenerse en pie. Uno de los agentes recogió el zapato con cuidado y lo colocó en una bolsa. La confirmación era devastadora, pero también clara: su madre había estado allí, y probablemente seguía allí abajo. El rastro continuaba. Al llegar al fondo, la zanja se abría ligeramente. El terreno estaba lleno de hojas húmedas, ramas rotas y piedras sueltas. El olor a tierra mojada se mezclaba con algo más, un olor metálico débil pero inconfundible. Aquí, dijo alguien en voz baja. Un agente señaló una zona cercana al borde de la zanja. Al acercarse, la linterna reveló una figura humana semienterrada entre el barro y las hojas. Era ella. La madre de Jung yacía inmóvil, ladeada con el cuerpo cubierto de suciedad. Su cabello estaba pegado al rostro y la ropa desgarrada en varios puntos. Durante una fracción de segundo nadie se movió. Jung dio un paso adelante. «¡Mamá!», susurró con la voz rota. Uno de los paramédicos, que ya había descendido, se arrodilló de inmediato para evaluar su estado. Colocó 2 dedos en su cuello, luego acercó el oído a su pecho. «Respira», dijo. «Muy débil, pero respira». Esa frase cayó como un rayo de vida en medio de la oscuridad. Jung se dejó caer de rodillas a su lado sin tocarla, sin atreverse aún. Sus ojos se llenaron de lágrimas que hasta ese momento había contenido con una fuerza inhumana. Su madre estaba viva, al límite, pero viva. Los paramédicos actuaron con rapidez. Limpiaron ligeramente su rostro, le colocaron un collarín cervical y comenzaron a prepararla para la evacuación. Cada movimiento era lento y preciso, conscientes de que cualquier error podía ser fatal. «Tiene múltiples contusiones», informó uno de ellos. «Posible traumatismo craneal. Hay que sacarla de aquí ya». Mientras aseguraban la camilla especial para terrenos difíciles, Jung permanecía a su lado, hablándole en voz baja, repitiendo su nombre una y otra vez, como si eso pudiera mantenerla aferrada a la vida. «Estoy aquí, mamá. Ya pasó. Ya estás a salvo». Ella no respondió, pero sus labios se movieron apenas. Un murmullo casi imperceptible escapó de su boca. El paramédico asintió. «No se escucha. Eso es buena señal». El ascenso fue aún más difícil que la bajada. Cada paso requería coordinación absoluta. Desde arriba, otros agentes tiraban de las cuerdas con cuidado extremo. El bosque parecía observarlos en silencio, como si no quisiera interferir. Cuando finalmente lograron sacar la camilla del barranco, un suspiro colectivo recorrió al equipo. La madre de Jung fue trasladada rápidamente hacia la ambulancia, donde más personal médico la esperaba. Las luces rojas y azules iluminaban los rostros agotados de todos. Jung subió a la ambulancia sin pedir permiso. Se sentó junto a ella, sosteniendo su mano fría entre las suyas. No le importaban los protocolos en ese momento. No le importaba nada más que ella. Mientras el vehículo arrancaba, su radio policial vibró. El jefe del operativo habló con voz firme. «Tenemos suficientes indicios para confirmar un ataque. Inicien la segunda fase. Quiero localizar y detener al sospechoso esta misma noche». Jung cerró los ojos un instante. Sabía que la búsqueda no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ahora no solo se trataba de salvar a su madre. Se trataba de hacer que alguien pagara por lo que había hecho. Y esta vez no iba a detenerse.